Pues buenas tardes a todos. Como dice Andrés, pues mi nombre es Jesús. Hago parte pues también del grupo de óptica y tratamiento de señales. Adicionalmente, dentro del grupo de óptica y tratamiento de señales, pues de hecho hace poco vamos a cumplir como el segundo aniversario de la creación del capítulo estudiantil, eh, que pues tiene como finalidad pues precisamente la divulgación, la creación de redes de colaboración y por supuesto el desarrollo de sus integrantes a través de pues diferentes actividades que van en pro de pues fortalecer muchas de las habilidades que se requieren para estar involucrado en este entorno en donde las aplicaciones de la luz pues son digamos que el principal escenario. Entonces, para hoy, pues he preparado, digamos que una breve descripción o introducción de algo que estuve trabajando en la maestría y que seguramente van a encontrar atractivo por de la actualidad que tiene. Entonces se titula Óptica para la nube, almacenamiento holográfico de información. Entonces, para entrar un poco en materia, eh, creo que es importante, digamos que hacer como un pequeño contexto. Como todos sabemos, y específicamente ustedes involucrados en este cuento de la ingeniería de sistemas o ingeniería informática, uno de los principales inconvenientes que existen siempre van a ser las limitaciones de hardware. Y específicamente Microsoft, el gigante de la tecnología también, pues está haciendo sus esfuerzos para hacer precisamente para proporcionar hardware y software que pueda responder a esa necesidad que sigue latente hoy en día y es cómo almacenar grandes cantidades de información en un espacio de tiempo también, digamos que muy grande. Específicamente Microsoft tiene un proyecto que se llama Óptica para la Nube, que quiere integrar la tecnología óptica para mejorar toda la infraestructura que actualmente se usa para las redes. Entonces, hoy específicamente vamos a hablar sobre cómo almacenar la información y como ustedes pueden leer de pronto acá en la descripción de este o en el pequeño ahí, leyenda de este video, cómo yo podría almacenar datos por miles de años. Entonces es una apuesta que está haciendo Microsoft a través de dos proyectos que tiene, que se llaman Silica y HDS, que es una colaboración entre el Instituto en el Instituto de Investigación de Microsoft en Cambridge y Microsoft Azure. Y lo importante acá, están reimaginando, reinventando una idea que en algún momento se planteó, pero que las limitaciones tecnológicas no dejaron que se desarrollara. Entonces, digamos que para entrar en materia, vamos a, y bueno, aquí no estoy seguro si voy a poder compartir el sonido. Pues me van a decir, acá. ¿Ahí lo escucharon? No. Por ahora no se escucha nada. A ver si puedo compartir. Ok. Ok, acá el chat. Listo. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante de las imágenes que van a empezar a ver ahí es que hacen una nota acerca de qué es lo que está haciendo Microsoft. Esta pues es una nota que fue hecha en noviembre del 2019 y su director trata de explicar qué es lo que What ellos if I están told haciendo. you that Y ellos proponen Superman esta was in idea this de piece en of esa pieza glass? de cristal, That is cómo podemos a almacenar breakthrough información en una proof of pieza de cristal. concept from Microsoft's Project De manera Silica, which interesante, aims to pues show ellos that están glass mostrando, como ustedes lo pueden ver ahí, que con equipo especializado de óptica, ellos pueden registrar internamente la información que ellos quieran pues codificar. Específicamente ahí, ellos están mostrando un láser que debe ser enfocado y ese láser en interacción con otro de referencia, pues va a generar la posibilidad de registrar información. Total, como ustedes pueden ver ahí, se necesita una indumentaria bastante especializada y precisa.
Pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que es una necesidad que aparece y que está visible para una empresa como Warner, que tiene un archivo bastante significativo y pues que ellos requieren, digamos que almacenar y que perduren el tiempo. Pues ellos para almacenarlo tienen específicamente contenedores que están pues aislados térmicamente y que tienen control pues de diferentes variables ambientales para garantizar la calidad de estos elementos. Pero es un hecho que por más que implementen pues diferentes estrategias o precauciones para conservar en el tiempo estos elementos, pues llegará un tiempo de caducidad. Entonces, precisamente para sacar del laboratorio esto que está intentando Microsoft a través del equipo que dirige este profesor, ellos están intentando entonces pues mostrar que lo pueden sacar del laboratorio y mostrar las prestaciones que podría tener este cristal. Específicamente el ejemplo más cercano que podíamos tener nosotros a esto es los cristales que usaba Superman en sus películas, donde él tenía almacenada toda su información y bueno, es que lo que ya por cultura general conocemos, pero ¿qué es lo interesante y lo que ellos muestran ahí? En esa pieza de cristal específicamente, y por eso el ejemplo, ellos registraron la película completa de Superman. Entonces, ¿qué es lo que ellos buscan a futuro? Que un data center ahora se transforme en una serie apilada de diferentes piezas de cristal en las que yo pueda acceder a información. ¿Qué ventajas me ofrece? El hecho de que al yo estar accesando a esos datos, no estoy usando electrones, sino estoy usando fotones. Y la velocidad de acceso, pues con un fotón es cientos de veces, incluso miles de veces más rápido. Entonces, esta es una de las cosas interesantes que ellos ponen ahí. Entonces ellos dicen, vamos a ponerlo a prueba. Entonces ustedes como pueden ver ahí, lo van a someter, lo van a sumergir en agua, lo van a meter en un microondas y lo van a rayar. ¿Qué es lo interesante? Que dado que la información se registra internamente sobre el cristal, no hay el problema que tiene un CD, que usted sabe que se raya un poquito y ya no se puede acceder, sino simplemente todo queda almacenado dentro del material. Entonces ahí ustedes van a poder ver las imágenes. Eso es lo que le pasa a un CD. Pero ¿qué pasa si rayan, digamos, ese cristal? No pasa nada. Otro dato interesante, incluso si se rompe, la información sigue estando registrada, no se pierde. Entonces, por ende, si nosotros pudiéramos aislar un pedazo de ese vidrio, igual podríamos acceder a lo que esté registrado en esa sección. Lo que ustedes están viendo ahora es cómo ellos entonces pueden acceder a este cubo de información, y aquí es donde entran muchos de los problemas que siguen abiertos, ¿no? Aquí entran los problemas de inteligencia artificial para identificar todos estos datos, identificarlos adecuadamente, y todo esto partiendo del hecho de que estoy usando luz. Entonces, por ahora, lo que yo les estoy diciendo es que empresas de la talla de Microsoft están trabajando en un problema que usa la óptica como base fundamental para aumentar la capacidad de almacenamiento de datos en un data center, por ejemplo. Y más importante aún, que puede perdurar en el tiempo. Otro dato curioso, estas piezas de cristal o estos elementos almacenadores de información no tendrían el problema de la influencia electromagnética, porque serían inmunes. Adicionalmente, tendrían la posibilidad de específicamente accederse de manera muy rápida y pues de conservarse por eh, mucho tiempo pues sin modificaciones, ¿no? Eso digamos que es lo importante. Entonces resulta que en una publicación y este video, y bueno, creo que también voy a compartírselos acá, lástima que no puedan ver les voy a compartir aquí el audio. El video que les voy a compartir es una publicación que se hizo precisamente en la página de este proyecto, que se hizo
en septiembre, es decir, el mes pasado, y es cómo funciona ese proceso de almacenamiento, ¿sí? El proyecto precisamente que promueve Microsoft, más específicamente el que se refiere a almacenamiento holográfico para la nube, ellos realizaron este pequeño video para explicar cómo es que funciona. Entonces, allí ustedes van a poder observar un láser, un elemento que permite codificar la información en una imagen. Este elemento de cristal que ustedes ven ahí, hay un haz de referencia y hay un haz que porta la información, como ustedes pueden ver. Y yo voy a almacenar la información como cubos, como ustedes lo van a poder ver ahí. ¿Ya? Eso en una pequeña sección, ¿sí? Ese cubo se está almacenando, es la forma en la que se representa el proceso de almacenamiento. Lo curioso acá, y es la imagen que están viendo en este momento, ustedes van a poder acceder a esa información usando solamente uno de los haces. Si ustedes se fijan por acá, hay dos elementos, dos láseres que están interfiriendo, dos fuentes de luz que están interfiriendo. Una de ellas es de referencia y la otra es la que precisamente está codificando la información. Si eso lo reproducimos a lo largo de todo el volumen de este cristal, pues vamos a tener un elemento de almacenamiento de energía bastante eficiente. Aquí internamente o intrínsecamente hay unas particularidades muy interesantes respecto a qué significa este cambio angular en esa fuente de luz. Eh, Curiosamente eso tiene que ver con multiplexación, pero pues la idea de esta charla no es entrar en detalles. Pero lo interesante que es que nosotros podemos aprovechar cada centímetro de este cubo de este cristal para almacenar información. Y eso es vital, vital para lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho entonces nosotros desde el grupo de óptica y tratamiento de señales? De una manera simplificada, eh, lo que estaba hablando el video que ahorita les acabé de pasar es que yo tengo unas de referencia y tengo un haz en donde codifico la información. Por ahora no nos interesan los detalles de los nombres ni nada más. Solo sabemos que podemos almacenar y para ello necesitamos dos haces de luz. Su interferencia permite que yo pueda registrar información. Para recuperar esa información, idealmente yo espero entonces usar uno de los brazos que usé para registrar. En este caso, el brazo de referencia. ¿Cómo sería entonces un esquema tradicional? Entonces tenemos el mensaje, que en este caso sería el logo de la UIS. Lo codificamos. Esa codificación entonces la transportamos a hojas específicas, como usted lo puede ver ahí. Toda esta imagen la podemos volver solamente una trama de bits lo suficientemente grande. Luego entonces la concatenamos en una imagen o o la apilamos de forma que la podamos convertir en una imagen. Y eso es lo que estamos registrando, eso es lo que vimos en los videos. ¿Ya? Idealmente entonces, como les decía, yo voy a poder recuperar esa información, ¿cierto? Que probablemente esto lo voy a recoger acá con una cámara que le llamamos detector. Voy a hacer un proceso de codificación y después de ese proceso de codificación voy a obtener la información. ¿Qué espero yo? Que la calidad de la información a la entrada y a la salida pues sea muy parecida, pero lo más importante es que el contenido, el significado de la información se mantenga, ¿sí? Se mantenga. Eso es lo que esperamos. Entonces, ¿qué hemos hecho en el grupo de óptica y tratamiento de señales? Nosotros hemos dicho, ok, ¿qué pasa si usamos otras formas de luz? ¿Qué pasa si ya no usamos estos cuadritos que ustedes ven acá, que podríamos interpretar como unos o ceros? ¿Qué pasa si usamos una forma o una estructura de luz muy concreta que me permite aumentar la tasa de almacenamiento de datos? Entonces, esto que ustedes ven acá, estos distribuciones de intensidad circulares, es una representación de una forma de luz que ha despertado mucho interés los últimos 27 años. ¿Ya?
Ya ahorita vamos a entrar en detalle, pero particularmente esta forma de luz que ustedes ven acá tiene una variación en su fase azimutal. ¿A qué me refiero? A que si yo me paro por acá en un ladito y yo empiezo a hacer un recorrido así de manera circular, es decir, azimutal, yo voy a ver un incremento en la fase. Y bueno, uno dirá, bueno, pero igual eso, ¿para qué me sirve? Si esta estructura parece muy complicada en cuanto a que aquí tengo unos y ceros que yo puedo identificar, digamos que de manera muy efectiva. Lo interesante es que cuando tenemos unos y ceros, solo tenemos dos estados, 0 y 1. Con ciertas estrategias podemos usar algo que nosotros llamamos símbolos, pero ¿qué pasa si ya físicamente estas estructuras de luz circular son ortogonales? Recuerden el concepto de ortogonalidad y pueden ser en principio infinitas. Pueden ser en principio infinitas. Entonces, nosotros entonces quisimos abordar ese problema, cómo almacenar estas formas, digamos que tan versátiles de luz para aumentar la capacidad de información. ¿Qué quiero decir con ello? Si ustedes se fijan, para reconocer o para, digamos, recuperar este logo de acá, que es nuestro mensaje, nosotros necesitamos o tuvimos que analizar punto por punto, porque punto por punto me iba a dar precisamente la característica de lo que yo estuviera recuperando adecuadamente la información. ¿Qué estoy diciendo yo acá? Yo estoy diciendo, ya no necesito tener certeza de que hay un punto acá, un punto acá y un punto acá. Es decir, que hay un 1 y un 0 muy consecutivos, ya no me interesa, porque yo ya puedo identificar una trama completa asignándole a esta forma característica de luz todo, por ejemplo, digamos así, todo un byte completo. ¿Sí? Y si aumento el alfabeto de mi sistema de comunicación o de mi sistema de codificación, eh, pues cada vez voy a necesitar menos. Entonces quiere decir que acá, por ejemplo, si recupero una sección de estas hojas de datos, yo necesito identificar, insisto, punto por punto, píxel por píxel. Usando esta otra forma exótica de luz, yo necesitaría recuperar solamente uno de estos estados y ya tendría acceso a 8 bits, a 10 bits, a más bits. Y eso es importante porque entonces significa que puedo aumentar la capacidad de almacenamiento de información. Eso es bien importante. Quiere decir que si yo reprodujera esta misma hoja, pero con estados, o bueno, con estas formas de luz, pues yo estaría triplicando, cuadruplicando o hasta multiplicando, digamos que de manera muy significativa, la capacidad de almacenamiento de la información. ¿Sí? Entonces fíjense que hasta ahora solo han sido dos conceptos muy concretos. ¿Cómo almacenar información de manera significativa en el tiempo, que conserve sus características, que sea de acceso rápido? Y ahora adicionalmente queremos responder la pregunta de cómo podemos usar otras formas de luz para aumentar esa capacidad de almacenamiento. ¿Listo? Entonces, vamos ahí. Entonces entonces, ahora particularmente, entonces voy a introducirlos a otra cosa importante y es un poco por qué esta necesidad de explorar una forma alternativa de luz. Entonces, como ustedes bien saben, específicamente la conexión a través de Internet ha encontrado grandes tasas de transmisión a partir del uso de fibra óptica. ¿Sí? Si extendemos esa necesidad de comunicaciones rápidas a otros escenarios, nosotros actualmente hemos visto algo que se denomina Li-Fi y al mismo tiempo intrínsecamente ha aparecido algo que tiene que ver con la tecnología 5G. Mucha del éxito de la tecnología 5G se va a deber precisamente a los avances que haya en la integración de tecnologías de la luz a diferentes espacios,
a diferentes espacios es como cómo usar, por ejemplo, la luz de su casa, cómo usar diferentes espacios de su casa para conectarse directamente a Internet, no por una vía electrónica, sino por una vía de luz. Esto que ustedes ven acá es una representación de cómo usarían la luz de sus casas para conectarse a un receptor que tenga su celular que responda a la interacción de la luz directamente. ¿Por qué? Porque evidentemente van a tener una conexión mucho más rápida. Esto no es una idea que esté sacada, digamos que de la academia, que no haya tenido ninguna interacción. De hecho, 3 de las marcas que ustedes ven acá, Polycom, Pure Light 5 y DC-Link, han hecho prototipos funcionales y pues que están en proceso de comercialización para integrar eso a los diferentes espacios. Insisto, ¿cuál es la ventaja que nos ofrece? La ventaja que nos ofrece es que yo tendría un acceso mucho más rápido a la información y a la transmisión de datos, precisamente porque estoy accesando a través de fotones, de luz. Entonces, si adicionalmente a esos paquetes de luz, yo aprovecho muchas de sus características. Aprovecho su frecuencia, aprovecho esquemas de modulación en tiempo, esquemas de modulación en amplitud compleja, esquemas de modulación en polarización. No sé si recuerdan lo que es polarización, cómo vibra la luz o en qué dirección vibra. Y la que a nosotros nos interesa, estas formas de luz extrañas que ustedes ven acá, que tienen esta forma circular, que nosotros determinamos o denominamos estructura espacial. ¿Sí? Entonces, particularmente lo que ofrece estas formas de luz muy en específico es que de entrada, al permitir codificar más cantidad de datos, insisto, por el hecho de que yo puedo tener en principio muchos estados ortogonales entre sí, pues precisamente se convierte en una herramienta con mucha potencia para cambiar el estado del arte de las comunicaciones y de cómo se usa la luz para este fin. Entonces, insisto, esto es solo una introducción, entonces no se fijen mucho en los detalles técnicos y más en las posibilidades que esto tiene. ¿Listo? Entonces, esta particularidad o esta forma versátil de luz cobra sentido cuando usamos una propiedad que se llama momento angular orbital. Una propiedad alterna de la luz que se caracteriza porque le produce un torcimiento a la luz como normalmente uno la imaginaría. Uno normalmente imaginaría, insisto, sin entrar en detalles, que la luz o un frente de luz o un pulso de luz, el pulso de luz que viaja por la fibra o lo que sea, pues va a tener un frente que es plano. ¿Sí? ¿Y qué pasa entonces con esta propiedad específica de momento angular orbital? Pues resulta que hace que el frente ya no sea plano, sino que tenga este comportamiento de hélice. Eso se caracteriza con algo que se llama el índice azimutal, denominado L. ¿Ya? ¿Qué nos interesa por ahora a nosotros? Ver que la luz, o que bueno, que a la luz ahora yo voy a controlar cuántas rotaciones hace, cuántos torcimientos le hago a la luz. Y curiosamente esos torcimientos son ortogonales entre sí. Y si son ortogonales, quiere decir que en un sistema de comunicación yo no voy a tener problema para identificar un estado u otro. En un sistema de comunicación tradicional, yo siempre detecto la ausencia o la presencia de luz, un 1 o un 0. Entonces, yo ahora lo que detectaría en un sistema de comunicación que use estas formas de luz, yo voy a detectar este número L, este número L. Entonces, esa es la característica principal. Ese sería como el antecedente a,
bueno, ¿de qué se trata esta forma específica de luz? ¿Listo? Ya. Entonces, resulta que hay muchas formas de generarlo. Específicamente a nosotros nos interesa la que vimos en el video. En el video, si ustedes se fijan, había ahí algo, un elemento que precisamente cambiaba o que ponía esta imagen 2D de los datos que yo quería guardar en este elemento almacenador de información, en este cristal. Curiosamente, entonces, nosotros en el grupo de óptica y tratamiento de señales tenemos acceso a un modulador espacial de luz, así se llama, y podemos usarlo entre comillas para generar prácticamente cualquier distribución de intensidad de luz que manipula directamente la fase. Ya. Sin entrar en detalles, hay, digamos que muchas metodologías para detectarlo. Específicamente en el grupo hemos trabajado en algunas que usan precisamente la difracción y que, bueno, dan vía libre a que de acá en adelante usemos, o sea, muy de vital importancia el uso de el tratamiento digital de imágenes y de la visión por computador, porque nos va a interesar identificar directamente qué es lo que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, para hacerlos caer en cuenta de que no estoy hablando de sueños de laboratorio, en la imagen superior, mostró un sistema funcional que usaba estas formas específicas de luz, pero que adicionalmente usaba los algoritmos de inteligencia artificial para o para resolver el problema de la propagación en el espacio libre cuando hay turbulencia. Es decir, un día nubado, a mí se me da por transmitir información con estas formas específicas de luz y yo quiero igual obtener mi mensaje a pesar de que esté nubado, de que esté haciendo calor y de toda la interferencia o turbulencia que pueda tener este campo de luz. Por otro lado, otra tecnología que hoy día también es un problema en estudio fuerte es las comunicaciones a nivel cuántico. Pues allá también han ido a parar estas formas de transmisión de 3 kilómetros, digamos que funcional, ¿sí? Entonces, como ustedes se dan cuenta, todo esto está buscando sacarse del laboratorio. En cifras, para el 2012 y el 2013, ya se habían alcanzado tasas de transmisión de los terabits por segundo. Aclarando que terabits por segundo en un esquema tradicional. Si el esquema se optimiza completamente para transportar este tipo de información, pues se va a multiplicar aún más la transmisión. ¿Listo? Eso es más o menos a lo que ha podido llegar y en los diferentes esquemas que ustedes van a poder encontrarse. Total, ¿qué fue lo que nosotros quisimos abordar? Nosotros quisimos decir, ok, todo eso suena muy bonito, todo eso suena muy interesante, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Pues nosotros queremos aprovechar las características de este elemento. Y aquí voy a enumerar algunas de las características del elemento almacenador de energía, de información que les presentaba al principio, en lo que trabajaba Microsoft. Microsoft decía niobato de litio, el LiNBO3. Nosotros en el laboratorio tenemos un cristal BGO, que es del mismo tipo del niobato de litio, pero digamos que su respuesta es mucho menor comparada con el niobato de litio, pero para cuestiones de investigación pues es suficiente. ¿Qué nos ofrece? Chicos, que es reusable. O sea, es una memoria que yo puedo escribir y puedo reusarla. ¿Sí? Específicamente en Microsoft pues ya están especializados en cómo grabarlo permanentemente y luego borrarlo. No necesita un procesado inicial. Todo lo que se guarda dentro del cristal es en fase. La eficiencia teórica es del 100%. Bueno, esto no es tan real, pero es muy por encima del 70%. Y precisamente por eso lo hace tan prometedor. Lo importante es que las exposiciones de luz que requiere no son tan significativas. Y aún así, si fueran significativas, por eso en el video ustedes vieron algo que llamaban ellos pulsos de luz.
El pulso de luz se caracteriza porque concentra mucha energía en el tiempo y en el espacio. ¿Listo? Entonces, ¿por qué Microsoft dice que ellos están reinventando una idea? O que ellos están reimaginando esa idea. Porque resulta que esta idea se propuso en el 48. Pero pues en el 48, específicamente en el 48, todavía no estaba inventado el láser. El láser se inventó hasta el año 60. Habían muchas limitaciones tecnológicas. Sin embargo, ellos tuvieron un éxito interesante, específicamente en los años 90, ya cuando se había inventado el láser. Fíjense que para esta época ya se habían producido experimentos en donde se podían registrar con el cristal que usaba Microsoft del orden de 5.000 imágenes, por ejemplo, en un espacio reducido de 1 pulgada cuadrada, que eso lo hace interesante. Sin embargo, hoy día, al 2000, por ejemplo, ya se podían almacenar 100 gigabits por pulgada cuadrada. Al 2016 ya se podían almacenar hasta 2 terabits por pulgada cuadrada. Y bueno, sigue aumentando. ¿Qué no ha cambiado? La tasa de acceso. ¿Sí? Pero fíjense que yo podría tener acceso a 1 gigabit por segundo. Y eso es una velocidad bastante fuerte para acceder a la información. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos en el laboratorio? Dijimos, bueno, si podemos usar estas formas de luz tan específicas para almacenar información, quiere decir que nosotros deberíamos estar en la capacidad de discriminar, es decir, de identificar cada una de esas posibles formas de luz usando un único elemento. Ese fue el problema que estudiamos. Entonces, particularmente el problema cuando tengo dos estados. Si yo los puedo identificar correctamente, esto funcionaría tal cual como un sistema tradicional, pero usando estas formas específicas de luz. Pero ¿qué era lo importante? Que con esta prueba de concepto podíamos extenderlo a muchos otros estados, que es lo importante y es lo que queremos demostrar. Sin entrar en mucho detalle, chicos, sin entrar en mucho detalle, esto es algo del montaje experimental que nosotros usamos. ¿Sí? Es algo del montaje experimental que nosotros usamos. Dentro de las cosas que teníamos en el laboratorio, pues estaba el modulador espacial de luz, el elemento en el que queremos registrar información y las características que vimos en el video. 2 haces. Ya, nada más. ¿Listo? Entonces vamos a los resultados. ¿Qué obtuvimos? Entonces obtuvimos que, ok, vamos por acá. Bueno, había que hacer una calibración previa. Esto por ahora, insisto, no es importante. ¿Qué es lo importante acá, chicos? Lo importante es esto que les voy a mostrar. Que pudimos registrar los estados o estas formas específicas de luz, fíjense que son circulares, y las pudimos recuperar de manera concreta. Obviamente ustedes dirán, bueno, pero pues nadie le va a creer si solo los muestra las imágenes. Efectivamente, tuvimos que probar con técnicas que la información, aparte de cómo se veía, se conservaba. Y particularmente una técnica que nos permitía verificar que la información estaba registrada era la difracción por una abertura triangular y llegamos a unos patrones específicos que nos correspondía analizar. Entonces, ¿acá qué seguía? Bueno, procesamiento de imágenes para precisamente identificar todas estas espacios luminosos y con ello caracterizar la información que nosotros estábamos guardando. Hubo varios trabajos implícitos, pero ¿qué es lo importante, chicos? Que podíamos registrar en principio cualquier distribución de luz o cualquiera de estos estados extraños. ¿Qué se parece y qué les he, digamos que insistido? Es una forma de luz que tiene esta forma circular. Aquí les estoy mostrando que puede tener también variaciones en el tamaño, pero que aunque aquí no se vea, tienen una variación en las rotaciones o en ese torcimiento que le hacemos a la luz. Eso lo verificamos, ese torcimiento lo verificamos con estos patrones de puntos
que ustedes pueden observar acá. ¿Listo? Ya. Entonces, luego de todo eso, pues había que caracterizar la calidad de eso que demostrábamos. Entonces, pues bueno, hubo que estudiar un poco las características morfológicas de estas imágenes y más importante aún, que podíamos superponer datos sin que eso significara la pérdida de información. Este es un ejemplo de ello. Aquí estamos registrando dos estados diferentes y podemos recuperarlos sin ningún inconveniente. ¿Listo? Las posibilidades se abren cuando nosotros jugamos con los signos también. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar hasta acá, chicos? Estas formas exóticas de luz no solamente son ortogonales, sino que se pueden mezclar entre sí. O sea que tenemos un set bastante amplio con el cual aumentar la capacidad de información que podemos registrar. ¿Listo? Bien, entonces para no aburrirlos más, entonces, ¿cuál fue el resultado, digamos que más importante teniendo en cuenta lo que les he mostrado? Que la información se podía identificar única y exclusivamente si usábamos la misma característica de luz que habíamos usado para registrar, es decir, en palabras más concretas. Si lo que registramos en este material era una dona de luz con un índice azimutal 3, solo podíamos leerlo con esa misma dona para identificar el dato que estaba registrado. ¿Por qué eso es importante, chicos? Porque adicionalmente estamos viendo la potencia que tiene en cuanto a seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no lee la información registrada en el cristal con el haz con el que fue registrado, nadie más va a poder tener acceso a esa información. O sea que no solamente tendríamos a la mano un elemento para registrar la información que sea durable en el tiempo, sino que adicionalmente puede ser seguro. ¿Listo? Entonces, particularmente en esta parte de acá, en esta diapositiva de acá, ustedes van a poder observar que nosotros, cuando hicimos entonces la prueba de enviar un dato codificado en una dona de índice azimutal 2, solamente difractaba la luz en esta dirección. Y si enviábamos la dona con el índice azimutal -2, solamente había luz en esta dirección. Eso es muy importante porque no solamente podemos identificar, sino se cumple lo que yo les decía. Solamente podemos recuperar la información si usamos con lo que registramos. ¿Listo? Bien. Entonces ya para finalizar, aquí voy a... Entonces ya para finalizar, entonces, con este contexto y con la posibilidad de tener otras formas de luz para almacenar información, nosotros entonces lo que estábamos aportando en este caso es el proceso, la posibilidad de multiplexar información o de guardar información en estos materiales usando estas formas específicas de luz. ¿Ya? Importante destacar, chicos, que sigue siendo un problema actual y más importante aún, que pues las posibilidades con estas formas específicas de luz pues siguen siendo bastante prometedores. Y eso era todo.